Bienvenidos al primer seminario de solución de conflictos en materia aeronáutica con fines de carácter comercial. Agradezco la invitación formulada a participar en este curso a la doctora Zaira Marcano de Nava y al pastor Malaquías Nava. Ellos que actualmente son los directivos y representantes del Instituto Internacional de Derechos Humanos, capítulo Venezuela, e igualmente el Instituto Internacional de Derechos Humanos, capítulo Argentina, los cuales me realizaron la invitación para participar en este foro de carácter internacional. Agradezco igualmente la intervención de mis otros compañeros que me han presentado ahorita sus diferentes ponencias, las cuales han sido muy enriquecedoras y nos dan una panorámica general del derecho aeronáutico, el cual es muy poco conocido y más en la cuestión de la materia internacional. En estos momentos estamos pasando una crisis de carácter mundial, la cual está afectando en varios aspectos a la economía y al comercio de carácter internacional. Esto no ha dejado fuera a las cuestiones del comercio aéreo. Principalmente con la invasión que acaba de sufrir hace unos días la República de Ucrania por parte de la República Rusa o de Rusia. Esto ha afectado de alguna u otra forma o ha empezado a afectar los vuelos comerciales, tanto de carga, de pasajeros, como de fletes. Y esto ha traído de alguna u otra forma una afectación en el movimiento de pasaje y de mercancías, los cuales esto a la larga los prestadores de servicio, como los usuarios que conocen usan estos servicios, se van a ver afectados. Ya ha habido algunas noticias a nivel del inicio de esta crisis de carácter mundial, en la que se han encontrado vuelos varados, en el sentido de que naves que están en arrendamiento, un ejemplo en la Ciudad de México, una nave de matrícula rusa quedó varada, siendo que se habían estado rentando. Y esto empieza a afectar de alguna de otra forma. En primer lugar, empieza a dar cierta inseguridad de utilizar los servicios de este tipo de aeronaves, principalmente en el transporte de pasajeros. El derecho aeronáutico nos llama que es un conjunto de reglas jurídicas creadas por cada uno de los estados en su legislación interna, pero igualmente también hay una regulación de carácter internacional conforme a la Organización de Aviación Civil Internacional, la cual se han creado una serie igualmente de convenciones internacionales, las cuales regula el espacio aéreo internacional, en donde aquellas naves sobrevuelan otros espacios aéreos de otros países. Principalmente uno de los principios del derecho aeronáutico, principalmente en la prestación de servicios en materia comercial, es que esto sea rentable y económico. Estamos enfrente de una especulación. Ante esa especulación se hacen una serie de contratos de prestación de servicios. Un ejemplo, en pasaje, en carga, en la cuestión del servicio postal o de correos, o de fletes. Diferentes circunstancias que de alguna u otra forma permiten el tránsito y son fuentes de empleo. Pero esto se puede afectar. En nuestro país, en mi país, en México, conforme el derecho interno, en la administración del doctor Ernesto Zedillo de Ponce de León, se crea la Ley de Aeronáutica Civil. En esa Ley de Aeronáutica Civil habla principalmente, en primer lugar, del tipo de aeronaves, el servicio que se presta en las estaciones aéreas, las matrículas para ser consideradas naves nacionales. E igualmente, esa prestación de servicios que se empieza a dar. Esa prestación de servicios, las cuales
las podemos derivar en la cuestión, como comentaba, de transporte aéreo de personal, por un lado. También lo podemos ver en el transporte de carga, en la cuestión del servicio postal que se maneja, ya sea entre particulares o el servicio postal mexicano, como igualmente la cuestión de fletes. Estos se van a sujetar conforme a los contratos que se realicen. Esos contratos de prestación de servicios, que hablamos que se podían considerar así, como que tienen una finalidad comercial, se van a prever igualmente en el artículo, en el artículo 75 del Código de Comercio. Como una analogía nos señala que son considerados el comercio marítimo, el comercio terrestre, que tiene la tendencia a mover mercancías o prestar el servicio de pasajeros, es un acto de comercio, por la cuestión que se está especulando. Si veíamos al principio, el derecho aeronáutico para poder ser, en materia civil, aeronáutica civil, perdón, por ser rentable, tiene que caerse en la especulación. Por ese sentido, se considera un acto de comercio como una causa análoga en alguna de las últimas fracciones. Que igualmente, aquí eso nos remite principalmente a la Ley de Aeronáutica Civil, que habla sobre esos tipos de operaciones. Pero, ¿qué sucede en este sentido? Podemos encontrarnos en materia internacional como en materia nacional a una responsabilidad contractual o extracontractual. Contractual en caso de los contratos de prestación de servicios, de pasajeros, de carga o aéreo, en un incumplimiento, en ese sentido. Por el otro lado, lo podemos ver de la responsabilidad extracontractual en el sentido de una responsabilidad civil, en el caso de un daño, en el caso de un perjuicio, los cuales esos se van a estar regulando en la misma, digámoslo así, en la misma ley. Lo cual, en este sentido, puede darse el aspecto del conflicto. Situación que ya ha sido abordado por otros compañeros. El conflicto viene siendo esa carencia de una necesidad. Pero podemos hablar aquí que el conflicto aéreo es una cuestión de carácter de incumplimiento contractual, principalmente para alguna de las partes, la cual se ve perjudicado. En el derecho, vamos a comentar, en el derecho nacional mexicano, tenemos que cuando nos encontramos con este tipo de incumplimientos, podemos proceder a dos procedimientos. A uno adversarial clásico, que es poder demandar en materia mercantil ante un juez mercantil. En este sentido, demandar el incumplimiento de algún contrato, porque no se prestó, se iba a prestar el servicio, se hace una cancelación, se llena la flota o se llenan los espacios, bueno, hay cancelaciones, que a veces, conforme a la Ley de Aeronáutica Civil mexicana, se busca algunos espacios, o de carga que se retrasa o se pierde, o que vamos a comentar, el equipaje sufre un daño, y donde ya se establecen esa serie de medidas. Claro, ahí hay que presentar una demanda, una contestación, una réplica, una dúplica, eso es en el derecho interno. Punto. En un juicio ordinario mercantil, o véase la expresión. La otra se puede agotar conforme al arbitraje, en este sentido. Pero encontramos igualmente un método de conciliación, el cual lo vamos a ver en la Ley de Protección al Consumidor o en la Ley de Servicios al Consumidor, ante el organismo conocido como la Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor, que ahí hablamos de una etapa de conciliación, punto, o ya si las partes consideran, pueden sujetarse al procedimiento. Eso es lo que sería en materia nacional. En materia internacional, tenemos en este aspecto, cuando se hacen contratos o se va, por decir, hay un vuelo nacional que sale aquí, un vuelo internacional que sale de la Ciudad de México a, no sé, a Madrid, España. Pues bueno, ahí ya sabemos que hay un contrato y se puede dar el incumplimiento del mismo, punto. O puede haber una situación que no permita que el servicio que se presta no sea un servicio favorable para el usuario, como para la compañía de aviación. En este aspecto, encontramos en los métodos alternos de solución de conflictos en materia internacional. En materia de derecho internacional,
muchas de las cuestiones de solución de conflictos se ha basado por estos métodos alternos de solución de conflictos. Uno, como ya comentaron algunos compañeros, viene siendo el arbitraje, que es un método adversarial. El otro, que son los métodos colaborativos, que es mediación, conciliación y evaluación neutral, como se prevé aquí en la ley de Coahuila, punto. O los artes o los buenos oficios. Okay. Si se lleva un procedimiento arbitral, en grosso modo, se tiene que presentar la demanda, se tiene que poner la cláusula arbitral, o en donde las partes, como es un negocio jurídico, van a manifestar su voluntad de someterse esa diferencia a ese contrato de compromiso en árbitros. Punto. Y ya sea que se pueda llevar ante un órgano oficial institucionalizado, en donde se presenta la demanda, se contesta la demanda, se constituye el tribunal arbitral, punto. Que igualmente, como es un procedimiento flexible y que es de carácter voluntario, las partes van a pactar qué legislación van a aplicar, punto, el lugar donde va a ser. Y se sigue el procedimiento, se dicta, hay una etapa de alegatos, si así lo consideran las partes, se dicta una resolución que es el laudo por el tribunal arbitral. Y a la misma vez ese laudo se tiene que ejecutar conforme a la legislación de cada uno de los países, conforme, tengo entendido, la Convención de Nueva York. Pero ese procedimiento arbitral es largo y desgastante y costoso. Punto. ¿Qué hay otra alternativa? Otra alternativa que nosotros tenemos es agotar el método colaborativo. Para esto hay la ley de modelo de la Comisión de Derecho Mercantil de la ONU, que es sobre mediación comercial internacional y acuerdos de transacción internacionales, que fueron unas reformas que se hizo esa ley de la Comisión de Derecho Mercantil, de Estudios de Derecho Mercantil de la ONU, y el cual antes se hablaba de una ley de conciliación. En el 2018 se hacen unas reformas y consideran ahí meter ya no solamente la mediación, sino la conciliación. En esa ley le dan cabida a todo lo que sea un método colaborativo o un método de negociación. Lo cual, este método colaborativo o este método de negociación va a terminar, conforme al procedimiento de mediación en el cual se plantea una solicitud, son procedimientos que son voluntarios, son procedimientos que son flexibles, son procedimientos que son confidenciales, gratuitos, por medio de un pacificador que es imparcial y neutral. Digo gratuito porque dependiendo ante el organismo que se lleve, si no, en dado caso, se tendrán que pagar los costos. Se lleva el procedimiento y termina con un contrato de transacción, con un acuerdo. Para esto, en la charla que estamos teniendo ahorita, como un aspecto de introducción, hablamos sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales resultantes de la mediación, el Acuerdo de Singapur del 2018, el cual está siendo asignado por varios estados partes para poderlo comprender dentro de su marco jurídico como un método convencional interno. En México tenemos dos tipos de control de constitucionalidad. Uno viene siendo el control de constitucional, que es la legislación conforme a la Constitución General de la República, y el otro es el control convencional de los tratados internacionales. Conforme al artículo 1 constitucional, ya se consideran que están al mismo nivel de la Constitución en la cuestión de derechos humanos. Igualmente, ¿por qué viene esta colación? Porque dentro de nuestro artículo 17 constitucional, en el párrafo tercero y cuarto, en ese sentido, ya se consideran los métodos alternos como un derecho humano. Quiero decir, la negociación ya es un derecho humano, en el sentido del derecho colaborativo. Y nos hablamos de los métodos alternos, como lo que comentaba ahorita, que pueden ser, en dado caso, pueden ser colaborativos y adversariales, como comenté el arbitraje. Igualmente, cuando hacemos esos convenios internacionales, que son contratos de transacción, que son conocidos por los derechos humanos, en nuestra legislación civil se prevé que el contrato de transacción en el Código Civil Federal, nos habla que es cuando aquellas partes que se encuentran en una controversia
están de acuerdo en someter sus diferencias en conflictos por medio de un contrato, en el cual, o en ese negocio jurídico, se van a hacer recíprocas concesiones para prevenir o finalizar una contienda presente o futura. En ese sentido, por eso es el contrato de transacción. Si bien es cierto, la Convención de Singapur de las Naciones Unidas, de tratados en esta cuestión de internacionales, pretende de alguna de otra forma agilizar los procedimientos de mediación. ¿Ok? Tomando en cuenta esta ley modelo de la Comisión de Derecho Mercantil de la ONU, que se dedica a estudiar eso, haciendo las adecuaciones en el 2018 y sometiendo este 18 de septiembre del 2018 esa convención a los Estados partes. En lo que nos habla cómo se va a tener que ejecutar ese convenio. El cual ese convenio internacional o ese contrato de convención internacional tiene que reunir los requisitos que señalan. Los requisitos de las partes, la capacidad, la representación, punto. Los puntos que van a tratar y qué tipo de competencia, en ese sentido. Se exceptúan para poder llevar este procedimiento de mediación los aspectos en donde estemos hablando sobre la cuestión de, vamos a comentar, de sucesiones, de derecho del trabajo, punto, y de cuestiones de derecho de familia. Pero a la misma vez, conforme a este convenio que estamos comentando ahorita aquí con ustedes, tenemos igualmente presente que no se pueden someter estos procedimientos de carácter mercantil, este procedimiento de mediación o un contrato de transacción, cuando se estén llevando dentro de los órganos de carácter jurisdiccional. Cuando se esté llevando este procedimiento ante un órgano de carácter jurisdiccional, quedan exceptuados. ¿Por qué? Porque se está dentro del procedimiento. Esto se tiene que tratar tiene que tratarse fuera de un procedimiento de carácter jurisdiccional. ¿Ok? Que es lo que está pidiendo la convención. Aquí, conforme voy a exponer más adelante, más adelante sobre los detalles de este convenio internacional de ejecución de contratos de transacción, así pudiéndolo decir, cabe mencionar que para los requisitos que se van de ejecutar se tendrán que hacerse conforme a las legislaciones internas de cada uno de los países. Si un ejemplo, si el convenio se llega a hacer en Europa, punto, y se va a ejecutar a México, previamente, conforme a nuestra legislación o las legislaciones de cada uno de los estados, prevé la validación de ese convenio, en donde se reúnan los requisitos que señalan, que prácticamente nos estarían pidiendo los elementos de existencia, los elementos de validez, las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Igualmente que las partes estén legitimadas para poder hacerlo. Quiero decir, si es una persona moral, acompañar los poderes correspondientes. Si es una persona física, igualmente, en ese sentido. Con este convenio se trata de hacer, con este convenio de transacción para su ejecución, punto, como lo estamos viendo el convenio de Singapur, tratamos de darle más rapidez a diferencia de un convenio de arbitraje. Claro, que ese convenio que se firma con esta convención y conforme a la legislación interna de cada país, ya se les estará dando la calidad de cosa juzgada. No me queda más que agradecer el tiempo que le hayan brindado a esta explicación y seguiremos más adelante en un acto presencial explicando más sobre el detalle de esta Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los acuerdos de transacción y de mediación. Gracias.